Ok. Entonces, ¿en qué habíamos quedado? Bueno, estábamos viendo cosas de espacio de producto interno en general y particularmente consecuencias del algoritmo de Gram-Schmidt, la composición de Gram-Schmidt. Vamos a seguir en eso. En particular, como se fijan ustedes, la gran gracia de tener espacios de producto interno es esta condición de ortogonalidad que nos entrega hartas cosas. Nos entrega una forma sencilla de verificar, o sea, es más fuerte que la independencia lineal, pero cuando se tiene, no solamente entrega independencia lineal, sino que entrega una forma simple de escribir combinaciones lineales a través del producto interno, que era esta identidad que nosotros decíamos, si yo tengo E sub 1 a E sub m conjunto ortonormal, ¿cierto? Y si tengo cualquier vector B en el espacio, yo digo que B se puede escribir, perdón, esto necesito que sea una base, perdón, el caso de base. Es una descomposición del tipo B, E sub I por E sub I. Fijarme que no me equivoque en la... claro. I igual 1 a n. ¿Sí? Entonces nos da maneras mucho más explícitas de escribir, por ejemplo, una descomposición de un vector en una base, etcétera. Siguiendo con esa idea, vamos a explorar un poquito más la geometría de los espacios de producto interno. Y en particular vamos a volver a un tema que yo sé que siempre es complicado, que es el tema de los complementos, o sea, de la suma directa. Entonces vamos a ver que en el caso, por ejemplo, de espacio de producto interno tenemos algo un poquito más fuerte que suma directa que nos da, bueno, ahí lo voy a explicar, pero hay una conexión ahí interesante con el tema de suma directa. Se me olvidó preguntar si alguien tiene preguntas al respecto de las últimas clases o alguna de las actividades del curso. Tengo entendido que las notas de la E1 no están listas todavía. Juan Pablo ha estado corrigiendo, pero no están todas listas. Lo mismo con la tarea, así que eso no se lo podemos tener todavía. Ya, bueno. Veamos la definición de este concepto que le vamos a llamar complemento ortogonal. Si U es un conjunto de B, se define el complemento ortogonal de U, denotado U perpendicular, como el conjunto de vectores ortogonales a todo vector en U. Entonces, el U perpendicular se define como el conjunto de todos los B en B, tales que B, U es igual a 0 para todo U en U. ¿Ya? Tratemos de visualizar esto con un ejemplo sencillo para que se entienda bien la definición. Esa es la definición en general, pero me gustaría ver el ejemplo más sencillo posible ahora. Entonces, digamos que B es R2 y que U es el generado por un vector U, donde llamémosle U a un vector 1,1. Entonces, gráficamente, lo que tenemos es, ese es el espacio R2. Nuestro vector U es este vector. ¿Cierto? Aquí tengo 1, 1. Esto es U. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es el complemento ortogonal de U?
¿Ya? De acuerdo a la definición, lo que nos dice, bueno, U perpendicular es el conjunto de vectores V, tal que V, U es igual a 0 para todo U en U. ¿Cuál intuyen ustedes que va a ser el complemento ortogonal de este? De hecho, debería dibujarlo quizás mejor así. El subespacio es este, ¿cierto? En este caso. Eso es U. ¿Ok? Y estamos buscando el complemento ortogonal de ese subespacio U. Entonces, no sé si alguien quiere proponer un candidato como subespacio perdón, complemento ortogonal de ese subespacio. El generado por el menos 1A. Claro, sería como algo en esta dirección. Debería ser un vector perpendicular. Sí, esa es la intuición. Si estuviéramos en R3, o sea, si hubiera un eje Z que sale aquí del plano que ustedes están viendo en su pantalla, el complemento ortogonal sería este generado por este vector y además la dirección está en el eje Z, ¿verdad? Pero demostremos eso. Entonces, U perpendicular es igual al conjunto de todos los vectores V en B, tal que V, U, o sea, si llamamos a V un par X, Y, lo que yo quiero es que ese par X, Y, 1,1 sea igual a 0, ¿verdad? Perdón. Profe, ¿Sí? una pregunta en el chat dice, ¿U tiene que ser un subespacio o puede ser un subconjunto cualquiera? Es un subconjunto cualquiera. Sí, es una buena pregunta. A priori uno, o sea, a priori la definición permite que use a cualquier conjunto, ¿ya? Y vamos a dejarlo así. Si U es un subespacio, van a ver como una cierta estructura adicional si ustedes quieren, pero por ahora a priori la definición no lo requiere. Perdón, voy a dejar la definición todavía tal cual, porque me gustaría hacer un paso más. ¿Qué es U? U, acuérdense que es el generado de 1,1, ¿verdad? Y el generado de 1,1 se puede escribir, pongámoslo así. Entonces tenemos, aquí vamos a tener x, y, ¿cierto? Pero aquí el u lo puedo escribir como un lambda por 1,1 para todo lambda en R, ¿verdad? Y esto se puede escribir equivalentemente como lambda por x más y, ¿verdad? O sea, lo que estamos diciendo al final del día. Y si ustedes se fijan, si x más y por lambda es igual a 0 para todo lambda, eso es lo mismo que decir que x más y sea igual a 0, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, esto también es un subespacio, ¿verdad? Porque es el conjunto solución de un sistema lineal homogéneo con una ecuación. Y como tiene una ecuación, debería, y estamos en R2, acuérdense que el conjunto solución de un sistema de ecuaciones con una sola ecuación tiene 2 menos 1 dimensión. O sea, esto debería ser generado por un solo vector. Y como alguien lo dijo hace un rato, uno podría pensar, bueno, si quiero que x más y igual a 0, podría, por ejemplo, poner menos 1,1 y tomar el generado de eso, ¿verdad? Y eso me da el conjunto U perpendicular, que fue el que dibujé ahí en el dibujo, o sea, en la pantalla. ¿Quedan preguntas al respecto? Este ejemplo ya ilustra varias cosas. Por ejemplo, algo que van a poder ver es que si yo tengo un U que es un subespacio y puedo escribir ese subespacio a partir de una cantidad de generadores, como estos que puse acá, ¿cierto? La condición de pertenecer al complemento ortogonal se va a poder verificar verificando ortogonalidad solamente con respecto a los vectores generadores. Que es algo como lo que hicimos en este caso para reducir este escalar lambda, que en realidad es como redundante, si ustedes quieren. ¿Hay preguntas?
Va a haber pregunta si va a haber otra tarea de antes. Hay 3 tareas en el semestre y cada una va a ir antes de una interrogación. Así que cuando queden 2 semanas más o menos para la I2, debería haber una tarea. Y dura 2 semanas. La recta perpendicular. Sí, U tiene que ser un subespacio o cualquier subconjunto. Cualquier subconjunto. ¿Ya? Ya, veamos algunas propiedades básicas del complemento ortogonal. De hecho, veamos otro ejemplo. Otro ejemplo. ¿Okay? ¿Qué pasa si ahora yo pongo U como el generado del 1,1, el mismo de antes, pero ahora le agrego otro vector? Bueno, en este caso, no sé si lo ven ya, pero como estos dos vectores son LI, voy a tener que esto es todo R2, ¿verdad? Y la pregunta, en realidad la pregunta es, bueno, si yo pongo esto, ahora, ¿cómo puedo calcular el complemento ortogonal de este subespacio U? ¿Ya? Y esto, por ejemplo, bueno, por definición nuevamente, podría aquí utilizar R2 o podría utilizar el generado. Y para hacerlo un poquito más engorroso, a propósito, como para mostrar cómo opera la definición, lo voy a hacer con el generado. Entonces lo que voy a decir es V, 1,1 más, perdón, lambda por 1,1 más mu 1,0 para todo lambda, mu en R. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, si ahora decimos que B es un par X, Y en R2, lo que yo necesito es que ¿qué es lo que quiere decir acá? Bueno, antes de eso, de hecho. Aquí entre medio, voy a decir esto es igual a lambda por V,11 más mu V,1,0. ¿Ya? Eso por linealidad del producto interno. Y ahora voy a decir, bueno, si yo quiero que esta igualdad, o sea, que esto sea igual a 0 para todo lambda, mu, como lambda y mu son libres, yo puedo escoger siempre lambda igual 1, mu igual 0, lambda igual 0, mu igual 1, ¿cierto? Y eso implica que yo debería tener estos dos términos iguales a 0 de manera independiente. Y eso también es suficiente a la vez. Por lo tanto, este conjunto es igual a el conjunto de los V, tal que V,11 es igual a 0 y V,10 es igual a 0. ¿Cierto? Y ahora sí puedo decir, este es el conjunto de pares XY en R2, tal que X más Y es igual a 0 y X en este caso igual a 0. ¿Verdad? Tenemos un conjunto de dos ecuaciones homogéneas, ¿cierto? Linealmente independientes, por lo tanto el conjunto solución, y lo pueden hacer a mano también aquí, si x igual 0, y miramos esta ecuación ahora, eso va a implicar también que y igual a 0, ¿verdad? Así que me dio una tremenda vuelta para explicar algo que a priori debería haber sido quizá evidente, pero el hecho de que cuando yo tomo el espacio completo, el complemento ortogonal de ese espacio solamente contiene el 0. ¿Ya? No sé si hay preguntas. Profe, Uh-huh. que se me desconectó y me acabo de conectar. Sí. Uno llega a que
tiene como el conjunto que cumpla que es ortogonal al 1, 1 y el 1, 0, o sea, porque el lambda y el mu en R son arbitrarios, ¿cierto? Correcto. Y lo que yo decía es que esta condición implica que se tengan ambas igualdades. Perdón. O sea, esa implicancia es clara, ¿cierto? Porque yo puedo setear lambda igual 1 mu igual 0 y después lambda igual 0 mu igual 1. Pero a su vez, si yo tengo estas dos condiciones, yo después puedo tomar cualquier combinación lineal y también me entrega 0, ¿verdad? Ujú. Gracias. Sí. No sé si quedan más preguntas. Yo tengo una duda barra comentario. ¿Podríamos ocupar a partir de ahora otra notación para el generado, quizás? Para que no se confunda con el... Con el producto interno. Por si Podría acaso. tratar, pero estoy acostumbrado a ocupar el generado así. Entonces, uno podría ponerle, digamos, pan, que es como la palabra que ocupan en inglés. Voy a tratar de usarlo, ¿ok? Ya, pues. Ya, bueno. Probemos ahora algunas propiedades básicas, ya que sabemos cómo operar con el... Ahora cuando... sí. Bueno, propiedades. Ya, entonces, si tenemos un subconjunto de B cualquiera, y eso nuevamente insistiendo en la pregunta que se había hecho antes, el complemento ortogonal es un subespacio, independiente de si un subconjunto o un subespacio, cualquier subconjunto de B lo cumple. El complemento ortogonal de 0 es igual al espacio completo. El complemento ortogonal del espacio completo es el 0. Si U es un subconjunto de B cualquiera, entonces la intersección entre ese subespacio y su... De hecho, no le voy a poner. Lo voy a dejar así. La intersección entre U y el complemento ortogonal es trivial, en el sentido de que acuérdense que una intersección... Perdón, ¿qué estoy diciendo? No, esto no es cierto. Me equivoqué. Si U es subespacio vectorial de B, entonces U inter U complemento ortogonal es igual a 0. Ahí sí, porque U podría ser un conjunto cualquiera que no necesariamente contiene el 0. Y en ese caso U inter U perpendicular sería vacío. Así que hay que tener esa precaución. Para esta propiedad aquí voy a imponer que sea subespacio. ¿Ya? Finalmente, si tengo U y W subconjuntos de B, y U subconjunto de W, entonces la desigualdad con los complementos ortogonales se revierte. ¿Ya? Voy a probar algunas de estas propiedades, pero hay otras que, por ejemplo, la del 0 ya la vimos, así que la vimos en este ejemplo, pero se puede probar más en general. Entonces, vamos con la demostración. Veamos. Entonces, sea U subconjunto de B cualquiera, calculemos lo que es, o sea, perdón, queremos probar que es un subespacio, ¿verdad? Entonces podemos ocupar estos criterios de subespacio, si se acuerdan. Entonces, por el criterio de subespacio. Lo primero que necesitábamos, si se acuerdan, es que este conjunto que queremos probar que es un subespacio no sea vacío, ¿verdad? Y, por ejemplo, ¿quién podemos probar que siempre pertenece al complemento ortogonal por definición? ¿Quién tiene producto punto con 0 siempre? ¿El 0? El 0, ¿cierto? Entonces, claramente, 0 pertenece a U perpendicular.
Y la otra condición es esta condición como de cerradura por combinaciones lineales. Entonces, si ustedes se acuerdan, lo que había que decir era sean, ¿cómo le puse acá? Sean B, W en U perpendicular y lambda en escalar. La pregunta es si consideramos el vector V más lambda W, ¿cierto? Y lo que queremos probar es, ahora, si tomamos un U en U, la pregunta es cuál es el producto interno entre V más lambda W con U. Y por propiedades de linealidad del producto interno, tenemos que esto es V, U más lambda por W, U, ¿cierto? Ahora, como B y W pertenecen al complemento ortogonal de U, yo sé que esto es 0, yo sé que esto es 0, esto me da igual a 0. Y ahí estamos listos. Con eso tenemos que U perpendicular es su espacio vectorial de B. Independiente de, fíjense que nunca usamos que U fuera un subespacio o algo así, cualquier subconjunto. De hecho, U aquí podría haber sido el vacío, por ejemplo. Da exactamente lo mismo para lo que estamos diciendo. Ya. B. Entonces queremos probar que el complemento ortogonal... ¿Cuál es el complemento ortogonal del 0? Bueno, por definición, son todos los vectores B en B, tal que tienen producto interno con todos los elementos del conjunto que yo le quiero calcular el perpendicular, pero en este caso el 0 solamente. Así que me basta decir... ¿Están de acuerdo con eso? Y aquí estoy ocupando solamente la definición que puse aquí arriba, pero instanciándola en el para todo ese que dice para todo U en U, aquí. Estoy diciendo, bueno, el único U que pertenece a U es el 0, así que lo puedo evaluar. Dado eso, fíjense que esto es una tautología, esta propiedad siempre se cumple. Por lo tanto, todos los vectores B en B pertenecen al complemento ortogonal de 0. ¿Están de acuerdo? Ya, la C, que es muy parecida, que es probar que el complemento ortogonal del espacio completo es 0, se las voy a dejar de ejercicio. Y como se fijan también, en cierta forma lo hicimos en este ejemplo que está acá arriba, el ejemplo cuando yo tomaba el espacio completo y calculaba el complemento ortogonal. No tiene por qué hacerse exactamente igual que como en este ejemplo, pero yo creo que ustedes son capaces de probarlo por su propia cuenta. Pero una pregunta, ¿U es finito dimensional? No, no ese es el punto, que en este caso lo hice con un generador, pero no es necesario, si ustedes piensan en esta demostración, se van a dar cuenta que no es necesario que sea finito dimensional para que este argumento funcione. Esa es una súper buena observación. Ya, en este caso, obviamente lo hice a través de un generado, pero no es necesario. Ya, entonces, aquí dijimos U, subespacio vectorial de B, ¿cierto? Y queremos calcular y sea B, que pertenece a U, y el complemento ortogonal de U. Veamos qué implica eso. Esto implica que V, U, por el hecho de que V está en el complemento ortogonal de U, tiene que tener producto interno 0 con todo elemento U en U, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué elemento yo podría utilizar de U en U para aprovechar esta propiedad que tengo aquí? ¿El 0? El 0 no me va a decir nada, ¿cierto? Porque 0 tiene producto interno igual a 0 con todo. Pero por otra parte, yo sé que B no solamente está en el complemento ortogonal, pero también está en U. Y yo tengo esta condición que se verifica para todo U en U.
aquí escogiendo. Ya, no sé. ¿Alguien se le ocurre? Escogiendo U igual a B y usamos la definitud. Correcto. U igual a B. Tenemos que B, B es igual a 0. Y eso, claro, por la definitud del producto interno, es un sí solo sí. Acuérdense que esta es la norma al cuadrado también, ¿verdad? B es igual a 0. Con eso estamos listos. ¿Eh? No apoyo. ¿Qué no apoya? Apoyo, no apoyo. Hagan el comentario si es que me perdí lo que estaban hablando. Era por el cambio de notación del generador. Ah, degenerado. Ya, ok. Vamos a ver. Ok, sí. No debería ponerse tan enredado, pero si es necesario voy a hacer la aclaración cuando sea necesario. O cambiar la anotación. Ya. Entonces, la propiedad es... Chuta, la embarré. Ahí. La propiedad E dice que cuando yo tomo una inclusión conjuntística del estilo esto, lo que hay que demostrar es que se tiene esto, ¿verdad? Esto es súper fácil, es como el argumento típico de decir, bueno, calculemos qué es el complemento ortogonal del conjunto más grande, ¿cierto? Entonces aquí lo que voy a decir es que tomamos todos los B en B, tal que tienen producto interno igual a 0 para todo U perteneciente a W. Esa es la definición, ¿verdad? Ahora, yo sé que W contiene a U, ¿verdad? Por lo tanto, lo que yo podría hacer es que la pregunta es, y esta es la pregunta para ustedes, si yo reemplazo W por U, aquí en esta parte de aquí, ¿qué impacto tiene sobre este conjunto? ¿Este conjunto va a crecer o va a decrecer? Y la clave aquí es entender que en el fondo estas cosas que estamos escribiendo aquí son restricciones. O sea, mientras yo pongo más restricciones, más achico el conjunto, ¿verdad? No sé si alguien se la quiere jugar con... ¿Qué es lo que pasa si yo reemplazo ahí W por U? ¿Este conjunto crece o decrece? O sea, en este caso crece. Crece porque, o sea, como yo reemplazo un W por un subconjunto, tengo menos restricciones que debe satisfacer el B, ¿verdad? Acuérdense que el para todo es una intersección. Entonces, eh, de hecho, eso es una buena forma de pensarlo. Es decir, esto es la intersección sobre U en W de los B pertenecientes a B, tal que B, U es igual a 0. Entonces, si yo reemplazo ese W por un conjunto más chico, estoy intersectando menos cosas. Y eso hace que el conjunto crezca. ¿Ya? ¿Quedan preguntas? Creo que eso era todo. ¿No? Ya. Bueno, si está clara la demostración, entonces voy a continuar. Estas son propiedades bien básicas del complemento ortogonal. Ahora voy a lo que estaba mencionando al principio de la clase. Entonces, cuando yo tengo estos dos subespacios que están como que son complementos ortogonales el uno del otro, uno podría pensarlo así como que estos dos subespacios, claro, son como viven en componentes
perpendiculares entre sí. Este dibujo está súper feo, pero que se entienda que en el fondo tengo dos subespacios y todos los productos internos entre vectores de ambos subespacios son cero, ¿verdad? Esa es como esa es la idea. ¿Ok? Eso va a implicar, y lo vamos a demostrar ahora, que estos subespacios U y el complemento ortogonal se descomponen en suma directa. Y este es como un caso más sencillo, si quieren, porque la ortogonalidad implica fácilmente la propiedad de ser suma directa. En ese sentido, creo que esta es otra instancia más de cómo los espacios de producto interno simplifican un poco hechos algebraicos más abstractos, como este concepto de suma directa. Profe, ¿puede explicar eso de nuevo? No me quedó claro, por favor. El hecho de que, a ver, tengo U y Eso tengo... por el dibujito, como que de ahí como que me perdí. Bueno, o sea, digamos que tengo un subespacio U, aquí, y calculo el complemento ortogonal, y me da este otro subespacio U perpendicular, ¿verdad? Lo que vamos a tener como consecuencia o sea, cuando yo tomo un vector de aquí con un vector de acá, esos vectores van a tener producto interno igual a 0, para cualquier par de vectores que yo tome, ¿sí? Y eso debería darnos a entender, lo vamos a demostrar, pero lo que digo es, al menos intuitivamente cierto, que uno debería pensar, pero entonces estos subespacios deberían estar en suma directa, porque si yo quiero escribir un vector como suma de vectores en estos ambos subespacios, esos vectores que componen la suma van a ser perpendiculares entre sí, van a ser ortogonales. Y si se acuerdan ese dibujo que nosotros hacíamos siempre de que cuando yo tomo una descomposición, o sea, tomo un vector B y lo descompongo ortogonalmente en un U, ¿cierto? Y un W, teníamos una fórmula explícita de cómo se hacía esa descomposición. ¿Sí? Ahora, esto es más bien mover las manos, no estoy demostrando la propiedad de ser suma directa, pero lo que digo es que debería ser intuitivamente cierto. ¿Ok? No sé si eso ayuda, clarifica lo que estaba tratando de decir. Sí, gracias. ¿Ok? Ya. Entonces, no solamente son suma directa, sino que su suma directa me da el espacio completo. O sea, efectivamente puedo descomponer un espacio a partir de su subespacio, o sea, de un subespacio U que yo me dé cualquiera y su complemento ortogonal. ¿Ya? Ya, veamos entonces que para ver que la suma directa de U con U perpendicular me da B, tenemos que probar dos cosas. Primero hay que probar que U y U perpendicular, o el complemento ortogonal de U, están en suma directa. Y segundo, que su suma genera el espacio completo. Estas son dos afirmaciones que son independientes. ¿Okay? Veamos, por ejemplo, primero que es suma directa. Pero la suma directa no sale al tiro como porque su intersección es trivial, ¿o no? Ya. ¿Y qué es lo que probamos en D en esta propiedad? Es que la intersección de U con su complemento ortogonal es el 0, ¿verdad? Así que estamos listos. Lo que quiero decir es que tenéis razón. Esta parte es la parte fácil, ya lo hicimos. En efecto, por D entonces la proposición anterior, la propiedad anterior D me dice que U inter U perpendicular es igual al 0, y si ustedes se acuerdan de tiempo atrás cuando vimos sumas directas, para verificar que una suma es directa, en el caso de dos subespacios,
La suma es directa sí solo si la intersección de sus subespacios es 0. Así que estamos listos. ¿Ya? Esto fue teorema de caracterización de suma directa de dos subespacios vectoriales. ¿Ok? No sé si quedan preguntas o alguien no se acuerda de ese resultado. Necesitamos hacer un recordatorio. Yo les vi un ejemplo de que, o no sé si les vi el ejemplo, pero les mencioné que esto no se extiende a sumas directas de más subespacios. Esto es solo para el caso de 2. ¿Okay? Ya. Entonces, tenemos que la suma es directa y ahora veamos que es suma. O sea que en el fondo B es igual a la suma de U con un complemento ortogonal. No puse el circulito ahí, pese a que ya demostramos que la suma es directa, porque lo que quiere indicar es una propiedad simplemente de los generados en este caso, ¿ya? Me voy a olvidar del hecho que es suma directa porque es una afirmación independiente. Ya, entonces, bueno, ¿cómo probamos que todo vector B en B se puede escribir como la suma de un vector en U con un vector en el complemento ortogonal de U? Bueno, aquí necesitamos hacer uso de todo lo que ya hemos demostrado, en particular, por ejemplo, la existencia de bases ortonormales. ¿Ok? Entonces, sea E sub 1, a E sub n, llamémosle, o E sub m, base ortonormal de U. ¿Ok? Voy a tomar una base ortonormal de este subespacio U con el que partimos. Perdón. No, está bien. Sí. Ahora, ¿por qué existe una base ortonormal? Existe porque U es un subespacio vectorial finito dimensional de B. ¿Ok? Así que a U se le puede aplicar el argumento de existencia que probamos alguna clase de atrás. Existe por teorema de existencia de bases ortonormales. Acuérdense que este teorema de existencia necesitaba que la dimensión del espacio fuera finita. No voy a exigir que B sea de dimensión finita, pero voy a exigir que U sea de dimensión finita. ¿Ya? Ya. Y ahora veamos si B pertenece a B. Yo puedo hacer lo siguiente. Puedo de alguna manera descomponer a B en su componente que depende de U, y la componente que depende de U puedo aplicarle la descomposición típica que hacemos siempre, la descomposición de Bessel. Perdón, no es sub 3, es sub M. ¿Sí? Más cosas que no, o sea, más lo que me sobra, ¿ok? Lo que me sobra es V menos esto mismo. Eso. Vamos a ver esto un poco. ¿Está claro? No hice nada, ¿cierto? Sumé y resté. No sé qué está haciendo esto. Ya. Ahí. Ok. ¿Está claro entonces? No hice nada. Pregúntenme si hay dudas, pero no he hecho nada. O sea, lo único que hice fue en cierta manera asegurarme de tener una parte que pertenece a U, ¿verdad? Y una parte, llamémosle esto U, y una parte acá que no sé lo que es, pero llamémosle W. Y la idea es probar,
¿Ok? Lo que queremos ahora es demostrar de que W pertenece al complemento ortogonal de U. ¿Ya? Ahora, ¿cómo probamos eso? ¿Ok? Veamos. Por definición, bueno, no por definición todavía. Ahora voy a usar una idea que les mencioné en el ejemplo más arriba. Vamos a verificar que para todo J desde 1 hasta M, el producto interno entre E sub J, perdón, entre W y E sub J me da 0. ¿Ok? Y como E sub 1 hasta E sub M es un generador del espacio U, esto nos debería bastar para obtener la condición de tener producto interno con respecto a todos los vectores en U igual a 0. No sé si hay preguntas al respecto o está claro. Entonces, lo que yo quiero probar es que W, U es igual a 0 para todo U en U. Y lo que estoy haciendo es relajar esto para verlo solamente en los vectores generadores, el E sub 1 hasta el E sub M. ¿Ya? Ahora, intuitivamente eso debería ser suficiente. ¿Ya? Pero tenemos que demostrarlo. ¿Ya? ¿No hay preguntas? Voy entonces. WD, E sub J por linealidad del producto interno es lo siguiente, es V, E sub J menos, aquí voy a ocupar la linealidad del producto interno de manera sistemática, entonces V, E sub 1 por W, E sub 1 más V, E sub N por W, E sub M, perdón, M, ahí, ya. Ahora, perdón, me equivoqué. Acá. Esto es... Me equivoqué. Aquí, este W, aquí no es W. Esto no me está borrando. Ahí sí, ya. Perdón, no. W, tengo que ocupar la definición de ahí arriba. Entonces, lo que tengo que reemplazar aquí, y lo voy a poner en azul para destacarlo, son esos vectores que tengo ahí arriba. Aquí tengo que poner E sub 1, y de hecho aquí me equivoqué también, tengo que poner E sub J, ¿verdad? E sub J, ahí. Y aquí tengo que poner E sub M. O sea, de hecho voy a poner todo en azul lo que corresponde a cosas. Ahí. Entonces, si ustedes se fijan en la definición de W, aparece esa suma grande, ¿cierto? Ahora esa suma grande, cuando yo le hago producto interno con E sub J, primero aparece el B, E sub J, después aparece un menos, los escalares salen, y el vector, en este caso, por ejemplo, el primero es E sub 1, E sub 1 se hace producto interno con E sub J, después E sub 2 con E sub J, hasta E sub M con E sub J. Ahora, nosotros sabemos qué es lo que resulta de estos productos internos, ¿verdad? Usualmente, o sea, no usualmente, el argumento típico es que esto que está aquí es un delta 1, J hasta delta MJ. El único que sobrevive es el término cuando el primer índice de la delta coincide con el segundo índice. Y aquel, en este caso, va a ser el J décimo. Así que el único término que sobrevive es B, EJ por 1. ¿Sí? Y obviamente estas dos cosas se cancelan y me da 0. ¿Ya? Eso. Así que ya tenemos la propiedad para los E sub J. Ahora, si U pertenece a U cualquiera, voy a decir U es igual a U, E sub 1 más
U, E sub M, y voy a decir, yo puedo verificar que el producto interno entre W y U es igual al producto interno entre W y... Perdón, aquí me faltaron los vectores. Ahí. Esa es la descomposición, esta Bessel, nuevamente. Ya, entonces voy a simplemente copiar lo que está acá. Más U, E sub M. E sub M. Eso. Por linealidad del producto interno puedo sacar los escalares, ¿verdad? Aquí van a salir como conjugados, pero da lo mismo. Ese no es el punto en este momento. Lo importante es que me aparecen estos productos internos entre W con E sub 1 hasta W con E sub M. Y todo esto ya probamos aquí arriba. Déjenme ponerle ahí como una cruz. Todo esto son 0. Así que todo esto me da 0. Por lo tanto, este W pertenece a U complemento ortogonal. Conclusión. Si B pertenece a B, entonces B es igual a U más W, con U en U y W en U complemento ortogonal. Es decir, B es igual a la suma de U con un complemento ortogonal. Y ahí terminamos la demostración. Ya. Seguro que hay dudas, porque me enredé en algunos pasos, así que aprovechen de hacerla ahora. No veo que no hayan dejado nada en el chat. ¿Se entendió la demostración? ¿Sí? Yo sí, más o menos. ¿Sí? Ah, ya, ok. Bueno, si se entendió bien, entonces podemos seguir. Pero deje un poco la demostración para copiarla, por fin. Ya. ¿En qué parte más o menos? ¿En el ahora? No, sí, eso, justo Ahí, eso. justo ahí. Ah, ya, Ya. Ahí, profe, como que escribió un U sub 1 en una parte, pero es un pequeño error. U sub 1, sí, tenéis razón. Es 1. Sí. Estas demostraciones son bien pesadas como en términos de notación, pese a que la idea no es complicada, pero... Ya. Ya, entonces, una consecuencia directa de lo que acabamos de demostrar es la siguiente fórmula para la dimensión del complemento ortogonal. ¿Okay? En este caso, sí vamos a asumir que este espacio producto interno B es finito dimensional para que todas las dimensiones existan, o sea, sean números naturales. Y consideramos U un subespacio de B. Entonces, la dimensión del complemento ortogonal de U es la dimensión del espacio completo B menos la dimensión de U. Y la demostración es una línea. Simplemente, bueno, como B es igual a la suma directa
del U con su complemento ortogonal, entonces tenemos que... Acuérdense que cuando dos subespacios están en suma directa, yo puedo escribir la dimensión de esa suma como la suma de las dimensiones. Y eso nos da la fórmula directamente. ¿Ya? Acuérdense que en general, si yo tengo un subespacio que se escribe como suma de dos subespacios, yo tengo esta desigualdad, en general. Pero como la suma es directa, esa desigualdad se vuelve igualdad. ¿Ya? ¿Hay preguntas? ¿No? Escucho un micrófono por ahí. Así no sé si alguien quiere hacer una pregunta o se le quedó prendido, ¿no? ¿No? Profe, ¿Sí? eso que dijo de la desigualdad no debería ser en el otro sentido, o estoy mal. No, pues este es el sentido correcto de la desigualdad en general, porque lo que podría hacer es que U y U complemento tienen como intersección no trivial, Elemento. ¿cierto? Entonces ahí estáis Sí, sí, contando dos elementos. veces. Ya, sí, En perfecto. general, no sé si ustedes vieron esta fórmula en linealito. Eh, si yo sé que B es igual a la suma de U con W, esto es, de hecho voy a ponerlo aquí como observación. Esto lo hicimos implícitamente en una demostración, pero creo que vale la pena dejarlo escrito. Si el espacio B es una suma de dos subespacios, entonces la dimensión de B es igual a la dimensión de U más la dimensión de W menos la dimensión de la intersección. Entonces, por eso nosotros siempre tenemos esta desigualdad. Y esta intersección lo que cuenta es como el grado de redundancia en la descripción de las dimensiones de U y W, ¿no? Esta demostración, por ejemplo, la tarea 1 podrían haberla hecho cuando hablábamos de este isomorfismo entre, o sea, cuando uno Sí, caracterizaba las dimensiones de la suma directa, ¿verdad? sí, la suma directa con las dimensiones. Era Correcto. un ejercicio. O sea, no me acuerdo si estaba escrito de esta manera, pero esto es una consecuencia del teorema del núcleo imagen. ¿Ya? Ver tarea también. Tarea 1. No me acuerdo cuál era O el sea, número. según recuerdo, no estaba escrito explícitamente, pero si uno usaba eso, salía. Salía, ¿cierto? Y uno ocupaba el hecho de que si es suma directa, se intersecciona al cero. Está aquí. Entonces, sí, igual. Correcto. Ya. Entonces, vamos a la siguiente proposición. Perdón, teorema. Profe, ¿Sí? ¿eso lo podemos empezar a utilizar o ¿Cómo? tenemos que mostrarlo siempre? Que B es igual a la U más B, entonces la dimensión es menos la intersección. No, eso no es necesario mostrarlo, es material. Ah, ya, ¿Sí? gracias. Ya. Entonces, esto es algo que uno siempre quisiera tener, ¿cierto? Cuando uno tiene estas operaciones como de complementar o negación, si yo niego dos veces debería obtener lo mismo que al principio. Ahora, vamos a demostrar esto bajo el supuesto de que U es un subespacio finito dimensional, ¿ok?
Y este supuesto aquí es importante. O sea, no es que no se pueda generalizar, pero generalizarlo no se va a tener, no se tiene para cualquier subespacio, la verdad. Ya, entonces, como es usual, si queremos probar una igualdad de conjunto, hay que probar ambas inclusiones, ¿cierto? Entonces podríamos, por ejemplo, partir probando de que U está contenido en esta doble complemento. ¿Por qué espero que esto sea fácil? Es porque, bueno, el complemento de alguien se escribe como una condición que hay que verificar para todo, ¿cierto? Para todo vector. En este conjunto tengo producto interno igual a 0. Y aquellos tipos que están en el complemento de U, yo ya sé que tienen producto interno con U igual a 0. Entonces, esta inclusión debería ser la inclusión fácil, ¿no? Pese a que suena como un trabalenguas, pero... Bueno, ¿y por qué tenemos esto? Entonces, la idea es, bueno, sea U en U, entonces, dado B en U complemento, yo sé por definición de que como B pertenece a U complemento, B tiene producto interno igual a 0 con cualquier elemento U, ¿cierto? En particular con este U que yo me di. Ahora, el producto interno, si yo lo quiero dar vuelta, se conjuga, ¿cierto? Pero dado que ese producto interno es igual a 0, esto es sí, solo sí, U, B es igual a 0. ¿Sí? Aquí estoy dando vueltas a las cosas porque la definición de estar en el complemento ortogonal pone el B que estoy verificando la propiedad a la izquierda, ¿cierto? Entonces, en este caso, claro, el B que está en el complemento ortogonal de U, estoy diciendo que por estar en el complemento ortogonal de U tiene producto interno igual a 0. Pero a su vez, eso vía conjugación me hace decir también que U, B es igual a 0. ¿Ok? Conclusión, aquí. Para todo B perteneciente a U complemento ortogonal, U, B es igual a 0. Y eso implica que U pertenece al complemento ortogonal de ese conjunto. ¿Sí? Con eso probamos la implicancia. Ya, no sé si me estoy dando muchas vueltas en algo que es súper fácil, pero si está enredado me pueden preguntar. Ya. Esta otra parte es como es menos directa, si no quieres. En el sentido de que va a haber que ocupar un pequeño truco. De hecho, vamos a ocupar este teorema que probamos aquí arriba de la suma directa, de que U y U complemento están en suma directa. Entonces, sea, llamémosle V, que pertenece a este conjunto. Como V, el espacio completo, es la suma directa de estos subespacios, yo siempre puedo descomponer V como una componente U más una componente W. Con U en U, y de hecho existen únicos, ¿cierto? W en U complemento. Ok. En particular, vamos a tener que V menos U, que es igual a W, pertenece al complemento ortogonal de U, ¿cierto?
Además probamos anteriormente, arriba, que U pertenece al doble complemento ortogonal de U, ¿cierto? Eso es lo que probamos en la inclusión fácil, si quieren, la que está ahí arriba. Luego, no solamente B, pero también U pertenecen al doble complemento ortogonal de U. ¿Ya? Y eso implica, como es el complemento ortogonal siempre en un subespacio, W, que es igual a B menos U, pertenece al doble complemento ortogonal de U. ¿Ya? Conclusión. W pertenece a un conjunto y al mismo tiempo pertenece al complemento ortogonal de ese conjunto. ¿Se acuerdan qué significaba eso de acuerdo a una de las propiedades básicas que nosotros vimos recién? O sea, al principio de la clase. Hay una sola opción para el valor de W aquí. W vale 0. Pero Cero, ¿cierto? Súper. Entonces, eso a su vez implica que B es igual a U. Y como dijimos que U pertenecía a U, B pertenece a U. O sea, quiero decir, sí, eso es lo que quería decir. Ya, es un poquito enredado como uno lo hace, pero en el fondo la idea de la demostración es decir, bueno, tengo este B en este conjunto extraño, lo voy a descomponer en los subespacios más simples que yo conozco, que son el U y el U complemento, y después empiezan unos manojos algebraicos simplemente para poder demostrar de que la componente W en realidad es trivial, es el 0. ¿Ya? Esos manojos algebraicos involucran probar de que claro, B menos U está en el complemento ortogonal de U y después decir, no solamente está en ese conjunto, sino que está en ese conjunto complemento ortogonal. Ya, no sé si quedan preguntas. Chat. No. Esta demostración yo la encuentro enredada, esta de aquí, esta última de aquí abajo. Así que pueden hacerme preguntas, pero quizás también prefieran leerlo por su cuenta y convencerse o tratar de entender la lógica de esta demostración. Profe, yo tengo una duda como más general. ¿Cómo qué motiva esto de los eh, complementos ortogonales? ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Cuál es el resultado bacán? O sea, hay dos cosas. Una que tener descomposición en suma directa es útil, ¿cierto? Lo hemos visto en otros contextos de por qué puede servir. Yeah. Y esta descomposición en complementos ortogonales es como una manera relativamente sencilla de obtener sumas directas. ¿Ya? Eso por una parte, digamos. Sí. Quizás no les convence ahora, pero cuando veamos cosas de valor y vectores propios, va a servir esto un montón. Otra cosa que les voy a ver inmediatamente ahora es la noción, que yo lo he dicho un poquito al aire en algunos contextos, pero hay una manera formal de definir lo que es la proyección ortogonal sobre un conjunto. Y eso hace uso crucial de este complemento ortogonal. Entonces, ese es justo el tema que vamos a ver ahora. ¿Ya? Así que espero que quizás quede un poquito mejor motivado, al menos con esta aplicación, cuál es la idea del complemento ortogonal. Más allá de decir que como que algebraicamente útil, porque es una manera simple de obtener sumas directas. Ya, vale. Ujú. Entonces, por ejemplo, digamos, sea U un subespacio vectorial finito dimensional de B, la proyección ortogonal de B sobre U es
el operador P sub U lineal definido por. Entonces, dado B en B, escribimos voy a poner acá, B es igual a U más W. Acuérdense que dado un B, existe un único U en U y existe un único W en U perpendicular, tal que cumple que B se escribe como esa suma, ¿verdad? Entonces, P de U de B es igual a la componente que vive en el espacio U. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa todo esto gráficamente? ¿Ok? Ya, veamos. Entonces, digamos que ese es mi subespacio U, ¿verdad? Y consideremos un vector B aquí. Entonces ya, la proyección ortogonal me dice, sea U subespacio vectorial de B, la proyección ortogonal es un operador. Vamos a ver que es un operador, pero por ahora me interesa más bien geométricamente entender. Si es que yo tomo un B y lo descompongo de esta manera, con una componente que está en U y una componente que está en el ortogonal de U, me quedo con la componente que está en U, ¿verdad? Eso es todo lo que está diciendo. Ahora, ¿cómo se podría ver gráficamente en este ejemplo el complemento ortogonal de U? Sería un subespacio unidimensional, ¿verdad? Que tiene como esa orientación. Esto sería U perpendicular. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿No? Ahora, entonces el teorema anterior, este teorema, perdón, el teorema de la suma directa, este de aquí, descomposición en suma ortogonal, me dice que cuando yo tengo un vector B en B cualquiera, existe una única manera de descomponer, ¿verdad? En ambos subespacios. Entonces, geométricamente lo que va a ocurrir es que este B, su descomposición única va a ser dado por dos vectores que son perpendiculares entre sí. Uno que pertenece a U y el otro que pertenece a U perpendicular, ¿verdad? Esto que está aquí, este vector, es el vector U. ¿Se entiende el dibujo? ¿No? Entonces, si yo tengo un vector B en B cualquiera, lo que hace la proyección es como tomar ese vector y usar su descomposición ortogonal en estos dos subespacios para encontrar la manera de... O sea, toma B, lo descompone en una parte que depende de U y una parte que depende del perpendicular, y después elige, se queda con la componente que corresponde a su espacio U. ¿Ya? Entonces, una observación, P de U es una función bien definida ya que U y U perpendicular están en suma directa y igual a B. Ya, porfa, díganme si no se entiende lo que estoy diciendo o está súper claro. O sea, yo encuentro siempre enredada la forma en que uno define la proyección ortogonal porque viene como de este teorema de existencia. Entonces me dice, si tengo un B, existe un U, ¿verdad? Y no solamente existe, ese U que existe es único. Y eso, lo que quiero decir es que eso permite que P de U sea una función, ¿verdad? Ni siquiera hemos hablado todavía de la linealidad, pero lo vamos a demostrar. Ya, voy a ver otro ejemplo.
Entonces, y esto me voy a haciendo este mismo dibujo que hicimos aquí, lo hicimos en una clase pasada, ¿cierto? Cuando definimos como la descomposición ortogonal de un vector, ¿se acuerdan? Entonces voy a hacer recordatorio de eso. Sea ya, aquí estoy usando el generado, entonces le voy a poner span. Si ustedes se acuerdan, lo que teníamos era que cualquier vector, aquí por el teorema de descomposición ortogonal, para todo B en B, lo que teníamos era que B se escribía como un lambda por X más B menos lambda X. Y este creo que le llamábamos W con X punto W o producto interno igual a 0. ¿Se acuerdan de ese teorema? ¿No? Sí, Sí, ya. Bueno, en este caso, en el fondo, conectando esto con descomposición en suma ortogonal, lo que tenemos es que V es igual a U más W, donde U, fíjense que es lambda X, U igual a lambda X, pertenece a U, que es el generado de X. Y W, al tener producto interno igual a 0 con X, que es un generador de subespacio U, también puedo decir que W pertenece al complemento ortogonal de U. Luego, el operador de proyección sobre el subespacio U, en este caso, que es un subespacio de dimensión 1, ¿verdad? De B, es igual a lambda X. O sea, es decir, la componente en el generado de X en la descomposición ortogonal es la proyección sobre, perdón, el generado de X, habíamos dicho span de X. Profe, aquí dice conectando. Sí, conectando. Voy a escribirlo de nuevo. ¿Se entiende la idea, no? En ese ejemplo que teníamos del teorema de descomposición ortogonal, teníamos un generado de dimensión 1, ¿verdad? Que era el generado de este X. Y obteníamos una fórmula para poder descomponer B como dos vectores que eran perpendiculares entre sí. Y uno de ellos vivía en el subespacio de dimensión 1 que me interesaba. Bueno, eso es exactamente la proyección ortogonal sobre ese subespacio. ¿Ya? La gracia de esta definición que les puse acá de la proyección ortogonal es que se puede hacer en cualquier subespacio finito dimensional. ¿Ya? Ese es como un ejemplo canónico, o sea, un ejemplo básico de proyección ortogonal. Pero veamos. Entonces, probamos algunas propiedades básicas del complemento, o sea, de la proyección ortogonal.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es demostrar esa afirmación de que esta función que vemos es una función lineal, ¿ok? La otra propiedad que debería ser más o menos intuitiva es que si yo tomo un vector que ya pertenece al subespacio, la proyección ortogonal no le hace nada, ¿cierto? Lo mantiene fijo. Por otra parte, si proyecto un vector que pertenece aquí al complemento ortogonal de U, entonces esa proyección me va a dar 0. Eso debería ser más o menos intuitivo del dibujo, ¿cierto? Si tomo un vector que vive aquí, la proyección ortogonal lo tira a 0. El espacio imagen de la proyección ortogonal es igual al subespacio. El kernel de la proyección ortogonal es igual al complemento ortogonal. Si yo compongo la proyección ortogonal consigo misma, no le hago nada, lo cual debería ser súper intuitivo con una proyección. Si proyecto 2 veces es como si hubiera proyectado una solamente. Esta propiedad es interesante. La proyección ortogonal siempre, o sea, nunca hace aumentar la norma de un vector. Lo cual geométricamente es interesante. O sea, estamos pensando ahí, por ejemplo, ¿por qué nunca hace crecer la norma un vector? Por Pitágoras. Porque si yo tomo este B y o sea, yo sé que la norma de B va a ser igual a la suma de la norma de U, de su proyección, con algo más, al cuadrado. Por lo tanto, bueno, ahí lo vamos a mostrar, lo vamos a mostrar en la próxima clase. Y finalmente, tenemos una fórmula. PU de B es exactamente esta fórmula que hemos usado varias veces. Ya. M, perdón. Ok. Entonces, bueno, claramente no voy a tener tiempo de hacer esta demostración. Pero seguimos la próxima clase con esto. Y les pido que igual miren, o sea, no sé, han estado súper callados hoy, así que no sé si están siguiendo. Y revisen esto y vean si pueden hacer alguna de estas propiedades y partimos la próxima clase con eso, ¿ya? No sé si hay más preguntas. Profe, ¿Sí? que justo me desconecté y no puedo hacer una pregunta cuando estábamos haciendo esta demostración de que Ya. la ortogonal a U era, o sea, que U era igual a, no sé, sacar la ortogonal 2 veces si era el subespacio vectorial. Sí, ya. Lo que va a hacer igual es como cerrar la clase y parar de grabar Ah, ya.